todos, qué gusto poder estar y continuar con esta serie Después de la Tormenta con Maggie. Yo soy Maggie. Y bueno, nos hemos quedado, hemos visto todo lo que ocurre en medio de una tormenta, cómo nos ensuciamos, cómo a veces las tormentas sirven para ver qué hay en nuestro corazón. Y es tiempo de ver cómo vamos a salir de la tormenta, de dónde agarrarnos cuando estamos bajo esa lluvia incesante, bajo ese viento tan fuerte que por ratos sentimos que nos vamos a quedar tirados, que nos vamos a hundir, que nos vamos a perder y sobre todo sentimos que ya no hay esperanza de nada. Y hoy quiero comentarte, quiero enseñarte que aún en medio de esa tormenta, de esa gran tribulación, cómo nos podemos mantener de pie en medio de esa circunstancia. El tema de hoy es cómo mantenernos de pie cuando todo se sacude. En mi caso personal, ya lo he dicho, he pasado por grandes tormentas. Yo creo que la primera que yo atravesé fue cuando mi mamá, como a la edad de 4 o 5 años, empezó a ausentarse de casa. Ahí todavía no nos abandonaba propiamente, pero empezó a tener periodos donde ella desaparecía. Yo soy la novena de 11 hijos. Después de mí, hubieron otras 2 chiquitas. Cuando mi mamá empezó a ausentarse, ahí yo creo que experimenté, sin temor a equivocarme, la primera tormenta en mi vida, porque cuando mamá no llegó ese día a casa, el primer día que empezó a ausentarse a causa del alcohol, ella empezó a padecer los estragos del alcohol. Ahí empezó ella a ausentarse por periodos de 2, 3 días, los cuales luego se convirtieron en meses y luego en años. Pero yo recuerdo también la primera vez que ella no regresó a casa, cuando hubo hambre, cuando mi hermana pequeñita, que ella tendría 3 años, quizás yo 4 o 5, empezó a pedir comida. Empezó a llorar por la ausencia de mamá. Yo también quería llorar por la ausencia de mamá, pero tuve que prestar mis brazos, mi pecho, mi humanidad para sostener a mi hermana pequeña, para hacerla sentir bien, para que ella tuviera de dónde agarrarse y no sentirse sola. Lo logré por momentos. Hice mi mejor esfuerzo y pude sostenerla. Y así en la vida muchos de nosotros pasamos por tormentas fuertes y no sabemos de dónde o cómo sostenernos para no perdernos en esa tormenta. Y bueno, hoy de lo que vamos a hablar es justamente cómo sostenernos en medio de esa prueba, cómo mantenernos de pie cuando somos sacudidos, cuando viene el viento tan fuerte. Sé que es difícil, pero también sé que no es imposible. Si no, yo no estuviera aquí. Porque lo que quiero decirte es que nadie elige la tormenta. Todos tenemos que navegarla en algún momento. Todos tenemos que pasar por esas pruebas, por esos momentos. Tal vez puede ser un problema financiero, un problema en el matrimonio, un problema laboral, pero todos pasamos en algún momento por alguna tormenta en nuestra vida. Y aquí vamos a ver en este día cómo sostenernos o de dónde sostenernos y de dónde no sostenernos en medio de esa prueba tan fuerte que podemos estar pasando en nuestra vida. Lo primero y el error más grande, porque cuando estamos pasando por una tormenta así, nos sentimos desorientados, pasa. Nos viene el miedo, pasa. Pero el error más grande y el error más común es creer que porque hay una tormenta estamos perdidos. Creer que porque hay una tormenta ya no hay esperanza. Eso es el error más grande de quienes atraviesan una tormenta, de creer que solamente a él le está pasando
y que no hay una solución. Ya sea que pasemos por lo que pasemos, siempre la sensación es la misma. Ya sea que estemos pasando, atravesándola, se nos viene una sensación muy fuerte de desamparo, de pérdida, de desorientación. Pero no estamos perdidos. La tormenta no es un destino. La tormenta solamente es el clima del trayecto que estamos atravesando. Punto número 1, ¿de dónde debemos agarrarnos cuando estamos pasando por tormenta, cuando estamos pasando por tempestad? Nos debemos de agarrar de la verdad. Pararnos en una verdad. Y la verdad es que lo que estás viviendo es pasajero. Y el error más grande es que tú te agarres de una emoción. Las emociones son engañosas. La misma palabra dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Agarrarnos de nuestras emociones que están disparadas, nuestras emociones que están dañadas, es un error. Porque las emociones en la crisis son mentirosas. Te dicen que siempre será así. Te dicen que no va a haber cambio. Te dicen que ese es el final. Lo que tú tienes que hacer es agarrarte de los hechos, agarrarte de los valores fundamentales. ¿Qué valores tienes? Tal vez es el amor, tal vez es la honestidad, la sinceridad. ¿Qué valores tienes para que tú te pares sobre ellos y te agarres de ahí? ¿De dónde más debemos agarrarnos? Agárrate del propósito que tienes en la vida. Agárrate de ahí para resistir lo que estás haciendo ahora. Agárrate de ese propósito. ¿Para qué estás aquí? Tal vez no has descubierto cuál es tu propósito y esta tormenta es la oportunidad perfecta para que tú encuentres cuál es tu propósito en la vida, para que tú lo definas, para que tú puedas verlo, porque tal vez la situación o la circunstancia o la persona o lo que te está haciendo pasar por esta prueba te estaba velando la visión y no podías ver claramente cuál es tu propósito. Por eso, si tú te agarras de la verdad y si tú te agarras del propósito del por qué haces lo que haces, entonces tendrás un lugar firme de donde agarrarte. ¿De dónde más hay que agarrarse? Agárrate de la red de apoyo. Hay personas a tu alrededor que estoy segura que te aman. Agárrate de aquellos que te aman, de aquellos que te aceptan, de aquellos que no te van a juzgar ni te van a criticar. O que si te van a hacer una crítica, esa crítica será constructiva. Y yo sé, hay críticas que duelen, porque a veces no nos gusta ver la verdad. No nos gusta saber que nosotros somos quien estamos provocando la tempestad o quien está provocando las altas olas o la marea. O que nosotros mismos somos los que estamos moviendo el barco para perder estabilidad. Porque a veces nos boicoteamos. Pero esta crisis que estás viviendo es una oportunidad para poder encontrar la verdad, para encontrar tu propósito y para poder pararte firme ahí. Y no solamente en tu red de apoyo te agarras de los conocidos. Agárrate de gente que ha ido a donde tú no has ido y que ha superado lo que tú no has superado, pero que lo ha superado en buena manera, que tiene éxito, que tiene resultados, y no de alguien que te va a hablar de acuerdo solamente a su propia experiencia, que le fue tan mal y va a querer hundirte con él. Que probablemente esas personas no supieron atravesar esos problemas ni esas pruebas y se hundieron en el alcohol, en las drogas o en la promiscuidad. Y si tú te agarras de ellos, te van a llevar a ese lugar en donde te aseguro no vas a querer estar. Bueno, ya vimos de dónde agarrarnos. Ahora vamos a ver el punto número 2, que es cómo agarrarnos. No nos basta con saber que hay algo sólido de dónde agarrarnos, sino que necesitamos saber cómo agarrarnos. Y lo primero es que dejes de controlar lo que no depende de ti. Nos gusta tener el control de todo. Nos gusta saber
Y hay gente que es muy futurista, que ya se imagina los peores, y futurista en mal plan, porque se imagina los peores escenarios, los peores resultados sobre algo que no tienen el control. No sabes que va a ser así. Lo supones, lo, lo, lo vislumbras. Puede ser que se pueda ver, pero realmente tú no sabes. Tú no eres Dios y tú no tienes una bola de cristal para saber lo que viene. Suelta lo que no está, lo que tú no puedes controlar. Hay cosas que no puedes controlar. Algo así como controlar que no amanezca o controlar que nunca se vaya el sol. No está en nosotros poder controlar ese tipo de cosas. Suéltalo, suelta el control. Y ¿sabes qué? No hay nada mejor que entregarle el control a Dios, porque Él sí conoce el futuro, porque Él sí sabe lo que viene. Su palabra dice que pensamientos de bien y no de mal son los que tiene para cada uno de nosotros, para darnos futuro, para darnos esperanza. ¿Hay manera de conocer los pensamientos de Dios? Sí, teniendo comunión con Él, y Él nos lo va a revelar, pero mientras logras ese punto de comunión, porque cuando estamos en la tormenta, qué difícil es lograr esa comunión con Dios, lo sé, pero sí se puede. Lo otro es que no te culpes. Deja de estar buscando de quién fue la culpa, si tuya o del otro, y a veces nos centramos en la culpabilidad, en acusarnos a nosotros mismos, en encontrar la razón por qué pasó esto. Sí, es bueno hacer una reflexión, es bueno hacer un análisis, pero no culpándote todo el tiempo. Más bien, piensa qué vas a hacer ahora con esto que tienes, con esto que pasó, hacia dónde vas, cómo puedes ahora mejorar. ¿Cómo puedes hacerlo mejor? ¿Cómo puedes no volver a repetir los mismos errores y no lacerarte culpándote de todo? Enfócate en qué haré ahora. Eso es lo que debes de preguntarte. ¿Qué haré ahora con lo que tengo? Enfoca tu mirada en una visión. ¿Qué visión tienes? Una visión es como una fotografía del futuro. Algo que vislumbramos mucho más allá, algo que nos puede dar destino. Haz tu fotografía de una visión de tu vida sobre lo que va a venir después de esta tormenta, de lo que va a venir después de esto que has aprendido, y hazte una foto, una visión de lo que puede venir para ti y agárrate de ahí. Si miras las olas gigantes que vienen sobre ti, te vas a marear. Te va a producir vómito, vértigo. Si miras el horizonte, si miras la brújula, te vas a mantener estable, enfocado. Enfócate qué vas a hacer dentro de una hora. Enfócate qué vas a hacer por la noche, qué vas a hacer por la mañana, qué vas a hacer el lunes, el martes, qué vas a hacer esta semana, qué vas a hacer el siguiente mes. Enfócate ahí. Un día a la vez, un paso a la vez. No imagines el escenario más catastrófico de aquí a 6 meses, un día a la vez. Cada día tiene su afán. ¿Y sabes qué? Te doy un tip y un consejo. Mantén tus rutinas mínimas. La disciplina es un cable de acero. Aunque no tengas ganas, mantén los hábitos básicos. Comer, dormir, tender tu cama, bañarte. Aunque no tengas ganas. Sé que cuando viene la depresión, todo ánimo siquiera de levantarse se va. Pero enfoca tu mente, disciplina tu mente, mantente haciendo lo básico y eso te va a salvar. Pequeños pasos harán grandes cambios, porque eso le dice a tu cerebro, tú sigues al mando, no la crisis. No dejes que la crisis domine. Y punto número 3, ¿cómo salir adelante? Hay 3 etapas, ¿sabes? La número 1 es la de sobrevivir, en donde tienes que respirar y evaluar los daños inmediatos y fijarte en tu mente.
un día a la vez. Esto lo puedo resolver hoy. Esto será para mañana. No quieras hacerlo todo en un día a la vez, querido, querida. Hay una segunda etapa, que es la etapa de adaptación. Tienes que aceptar la nueva realidad aunque duela. ¿Perdiste el trabajo? Ok, acéptalo. Ya no está más ese ingreso por ahora. Ya no está más esa pareja. Ya no está más esos amigos, esa amistad, esa relación. Acéptalo, suéltalo y déjalo ir, aunque duela. Y dile a tu mente, con esta mentalidad, esto es lo que hay. ¿Qué sigue? Lo siguiente es avanzar. Toma una decisión pequeña cada día. Porque si tú pones esta mentalidad, este pensamiento en tu mente, que el movimiento te va a generar esperanza. Muévete. No te quedes estático. Tú no lo sabes, pero agárrate de Dios y dile, tú sí sabes y yo me voy a mover y mientras me muevo, tú harás. En conclusión, y esta es la conclusión y la reflexión para ti hoy, las tormentas tienen una función que solemos ignorar: limpiar y fortalecer. También revela quiénes en verdad son tus amigos, quiénes permanecen contigo a pesar de la tremenda sacudida. Es decir, esta tormenta sirve para filtrar tus amistades. Otra de las cosas es que te muestra una fuerza interna que tú no sabías que tenías. Te muestra qué tan fuerte eres y también arranca lo que estaba seco y muerto para dar espacio a lo nuevo en tu vida. En conclusión, no saldrás de la tormenta siendo la misma persona que entró. Saldrás más fuerte, saldrás más sabio y saldrás con una piel más dura, pero también con un corazón más sensible. Te pido que no te sueltes. El viento, tarde o temprano, deja de soplar y la tormenta se detiene. Que Dios te bendiga. Y recuerda, no estás solo. Dios está contigo en esta prueba y en esta tormenta. Agárrate de Él, porque ese es nuestra ancla más importante. Porque aunque tú sientas que no tienes el control, y tal vez es verdad, no lo tienes, pero Él sí. Dios siempre está en control. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Yeah, yeah. Magic. La tormenta se fue con la noche. Ahora la calma viaja sin